Hoy os vamos a contar cómo las subidas de tipos de interés pueden afectar a la banca y a la inversión en el sector financiero. Además, descubriremos cómo este tema, que parece lejano, nos afecta en nuestras cuentas del día a día. La alta inflación está obligando a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias. Las subidas de tipos ya forman parte de su hoja de ruta, pero ¿qué es esto de la subida de tipos y el endurecimiento monetario? Aunque el asunto viene de años atrás, la pandemia y sus restricciones han acelerado el problema. Los tipos de interés, conocidos como el precio del dinero, son lo que pagamos por utilizar la cantidad de dinero en un tiempo determinado. Es decir, son el índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones, así como también el coste de los créditos. Los suele determinar el Banco Central de cada región o país. Te sonarán algunos importantes, como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra. Europa y en general los países occidentales han mantenido a la baja tanto los tipos de interés como la inflación durante las últimas décadas. ¿Y qué ocurrió durante la crisis COVID-19? Como todos sabemos, la pandemia, además de un drama humano, ha sido un gran problema económico y financiero a nivel mundial. Los confinamientos, las restricciones al turismo y los servicios, entre otros, generaron una desaceleración que los estados buscaron contrarrestar con amplios estímulos financieros. Y al contrario de los recortes y la austeridad de la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008, en esta ocasión los bancos centrales han llevado por bandera una política monetaria expansiva. Se caracteriza, en esencia, por unos tipos de interés reducidos. Tal fue la problemática durante la pandemia que los principales bancos centrales llevaron los tipos prácticamente a cero. Y es aquí donde comenzó todo. En el caso de la zona euro, desde que la crisis inmobiliaria finalizó, el Banco Central Europeo fue rebajando los tipos de interés y la COVID-19 terminó por desplomarlos. Como forma de ayudar a la economía, la institución que preside Christine Lagarde comenzó a prestar a los bancos dinero a tipo cero, o lo que es lo mismo, sin coste. Tenemos, por una parte, esta política ultra expansiva, por otra, las grandes cantidades de ahorro disponibles porque muchos ciudadanos no podían gastar dinero durante la pandemia. Y por último, surgen los problemas con Rusia, que restringe la oferta de determinadas materias primas. El resultado ha sido una inflación que no veíamos desde hace décadas. ¿Por qué? El alto nivel de ahorro de los ciudadanos y la escasez de productos provoca el encarecimiento de los bienes y servicios que consumimos. A raíz de ello, la oferta desciende y la demanda se dispara, por lo que los compradores estamos dispuestos a pagar un mayor precio por ellos. Todo ello genera presión sobre la economía con el IPC al alza y hace actuar a los bancos centrales. ¿Qué ha tenido que hacer la entidad del viejo continente? En un principio mantenía que esta subida de precios era pasajera, pero al final se ha topado con la realidad, una inflación desbocada. Con este panorama sobre la mesa, la salida es la subida de tipos de interés, que parece la única vía para que la inflación caiga. Cuando los bancos centrales elevan los tipos de interés, la financiación se encarece y todos pagamos más por los préstamos y por el dinero en general. Esta realidad eleva los costes de las empresas, que trasladan ese extra a los clientes finales. Baja la inflación, pero entramos irremediablemente en recesión. Los ciudadanos tenemos menos dinero para consumir o ahorrar y, por tanto, la actividad económica desciende, haciéndose notar también en los balances de las empresas. Pero los bancos centrales saben que luchar contra la inflación es su prioridad y han tomado esta decisión aunque haga tambalear los mercados y la economía se contraiga. El BCE comenzó a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos en julio de 2022 y ha seguido elevándolos a buen ritmo hasta la actualidad. En su última reunión del mes de octubre de 2022, la entidad los elevó en 75 puntos básicos hasta el 2%. El precio del dinero en la eurozona se coloca en su nivel más elevado desde el año 2009. Pese a estos esfuerzos, la inflación continúa al alza en las economías del euro. Los datos del mes de octubre muestran una escalada récord de casi un 11%, más de 5 veces el objetivo que se marca la entidad de Lagarde. Los próximos pasos los marcarán los datos del IPC, los conflictos geopolíticos y los datos macroeconómicos que pueden arrojar algunas pistas más de la situación económica.
Pero antes de que el BCE se pusiera duro, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central del país, ya había comenzado la carrera por la subida de tipos de interés. Aunque las bajadas y subidas de los tipos de interés de referencia en Estados Unidos han sido más variadas que en Europa, la COVID-19 también obligó a la Fed a poner sobre la mesa estímulos a la economía. Una vez pasada la alarma pandémica, la inflación comenzó a engordar en la potencia, incluso antes que en Europa. Por ello, nuestros vecinos del otro lado del Atlántico tuvieron que tomar medidas antes que el BCE. La Fed anunció en marzo del 2022 la primera subida de tipos de 75 puntos básicos y su comité los ha elevado hasta noviembre hasta 6 veces más. La última de ellas de nuevo en 75 puntos básicos y por unanimidad. A finales de este año, el tipo de referencia de Estados Unidos se sitúa en un 4%, su porcentaje más alto desde el año 2008. Como en el caso del viejo continente, Jerome Powell, el presidente de la Fed, espera ahora instrucciones de la economía. Los siguientes movimientos tendrán que ver con los datos de inflación en Estados Unidos y el comportamiento de indicadores como el desempleo o la producción industrial. Aunque la subida de tipos es algo que nos parece algo alejado de nuestro día a día, estas decisiones bancarias afectan directamente a nuestra economía. El repunte de los tipos no repercute de forma directa en los créditos, pero sí en el famoso Euribor. El Euribor es el tipo europeo de oferta interbancaria y se define como el precio al que las entidades bancarias prestan dinero entre sí. Son préstamos de fondos entre bancos y se calcula de forma diaria. ¿Y cómo afecta el Euribor a nuestra hipoteca? Cuando solicitamos una hipoteca pedimos dinero por adelantado al banco para la adquisición de un bien. Podemos elegir entre 3 tipos de interés: fijo, variable y mixto, que es una combinación de ambos anteriores. Si elegimos el tipo de interés que pagaremos mes a mes por ese préstamo, no cambiará. Sin embargo, si seleccionamos el variable, este valor se revisará de forma periódica cada 6 o 12 meses, normalmente para adaptarlo a la situación económica con el Euribor como guía. En el caso del mixto, habitualmente se pacta un periodo inicial en el que la mensualidad es fija y luego se introduce un porcentaje variable, teniendo en cuenta también el Euribor. ¿Ya has adivinado por qué vas a notar las subidas de tipos? De forma directa, y si tienes hipoteca a tipo variable o mixto, la subida hará que el Euribor avance y que el porcentaje de interés de tu préstamo sea más alto. Pero debido a que los préstamos bancarios se encarecen para todos, las empresas también notarán ese pago extra en sus cuentas de resultados. Para que la empresa no tenga que asumirlas, las trasladarán a los clientes. ¿Cómo? Subiendo los precios. Este impacto en la subida de las hipotecas corre también el riesgo de contagiar a la economía en general. De hecho, Xavier Brum, profesor y amigo de esta casa, explicaba en el diario La Vanguardia que una subida del Euribor tiene un impacto del 0,35% del PIB. ¿Por qué? Porque las familias desvían el dinero del potencial consumo a pagar una hipoteca más alta. Y aquí tenemos la rueda en la que nos encontramos. Las subidas de tipos suceden porque es necesario para frenar la inflación, aunque la economía sufra las consecuencias. No podemos hablar de subida de tipos y encarecimiento hipotecario sin referirnos al sector bancario, muy presente, por cierto, en nuestro IBEX 35. El sector de los bancos y las compañías que lo componen son sensibles a los cambios en la política monetaria de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque justamente ese cambio de precio del dinero afecta a los créditos, las hipotecas y, en definitiva, a la rentabilidad de nuestros ahorros. Tras el duro golpe que sufrió la banca en la pandemia COVID-19, ahora son muchos los fondos y los inversores que han posado sus ojos en este sector. Se espera que con esta subida de tipos aumente su rentabilidad en las inversiones. Al aumentar el precio del dinero y el encarecimiento de la financiación, el sector bancario sale beneficiado. Como ejemplo tenemos las últimas cuentas de resultados de los principales bancos españoles en el tercer trimestre de 2022. La gran banca española ha acumulado en el tercer trimestre de este año unos beneficios netos de más de 5.500 millones de euros. La cifra supone un acumulado de más de 17.500 millones desde enero a septiembre de 2022. Se trata de nada menos que un 31% más que en el mismo ejercicio de 2021. ¿Y por qué la banca ha cosechado tales resultados? La razón principal la encontramos en el crecimiento de los márgenes de intereses. Son el resultado de la diferencia entre lo que cobra por préstamos el banco y lo que paga por sus depósitos. Y han aumentado debido a esta subida de los tipos de interés. Estos márgenes de intereses ascienden a más de 3.700 millones de euros en el sector de la gran banca, tan solo entre los meses de julio y septiembre de este año.
supone nada menos que un incremento del 25% en relación al mismo periodo del año anterior y de un 39% si lo comparamos con los 3 meses precedentes. Como veis, el sector bancario está siendo uno de los grandes ganadores de esta situación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si la economía entra en recesión, la morosidad supondría un riesgo importante para las entidades. Eso sí, no te tomes esto como una recomendación de inversión. Nosotros tan solo te damos unas pinceladas de lo que está sucediendo y cuáles son las repercusiones de la política endurecida de los principales bancos centrales. ¿Qué dudas te asaltan? ¿Qué te parece el uso de los tipos de interés para luchar contra la inflación? Déjanos tus comentarios en este vídeo y si te ha gustado, no olvides darle a like. Recuerda que puedes resaltar tus aportaciones con el botón de gracias y así podrás apoyarnos financieramente para que sigamos fomentando el ahorro y la inversión consciente. Además, si no te quieres perder todas las novedades, suscríbete a Value School y haz clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Compártelo también para que, entre todos, promovamos el mundo de las finanzas. Un saludo y hasta pronto.